600.000 euros. Quedaros con esta cifra que ahora mismo es la que le debe estar quitando el sueño a Terelu Campos, al menos si nos atenemos a las últimas informaciones que se están desvelando en el programa Espejo Público. Bueno, que hay que decir que aparte de Espejo Público, este tema lo comenzaron a indagar en el programa Ni que fuéramos Sálvame. Fijaros lo que es la cosa, que todo empezó con que Terelu se había sabido que estaba en una lista de morosos por una cantidad que podríamos decir que era bastante irrisoria, apenas 150 euros, pero la bola se ha ido haciendo más y más grande y, como digo, esa cifra que os decía al comienzo del vídeo, 600.000 euros, ahora mismo entendemos que es lo que tendría preocupada a la hija de María Teresa Campos, aunque vamos a ver también cuál ha sido su reacción esta misma mañana, porque ya la reacción de la propia Terelu a estas informaciones es lo que nos termina de descolocar. Todo este asunto se comenzaba a abordar ayer lunes en el programa presentado por Susana Griso. Era Gemma López, como todos sabéis, ex compañera de Terelu en Sálvame, la que avanzaba esta información y llegaba a decir que de momento, se va a librar de la cárcel. O sea que para que ya estemos hablando de todo esto, imaginaros el calibre que tiene que tener el asunto. Hay varios medios digitales como el periódico La Razón que recogen el tema y ahora vamos a ver las imágenes de esta misma mañana, de hace apenas unos minutos, donde se aportan datos, diría que bastante desconcertantes, y lo que he dicho hace un momento también, la reacción de la propia Terelu Campos. Recordemos que durante la emisión de este lunes en Espejo Público, en su sección, centrada en la prensa rosa, sacaron a la luz las deudas que la colaboradora de De Viernes habría acumulado, llevándola a aparecer en una conocida lista de morosos. Gemma López, copresentadora del programa, fue la encargada de introducir el tema y hacer eco de las cifras alarmantes que enfrenta la hija de María Teresa Campos. La conversación giró en torno a la complicada situación económica que enfrenta Terelu, quien según Gemma López está acuciada por las deudas. La colaboradora de Espejo Público aseguró que Terelu ha sido incluida en una lista de morosos de Hacienda, lo que ha generado gran revuelo entre los medios. No obstante, de acuerdo con la información revelada por el programa, de momento se va a librar de la cárcel. Ante el programa de Antena 3 contactó con un experto financiero que ofreció datos concretos sobre la deuda de Terelu, la cual ascendería a 220.000 euros correspondientes a obligaciones a corto plazo que deberían estar liquidadas antes del 31 de diciembre de este año. Además, el experto mencionó, ojo con esto, que existen otros 440.000 euros en concepto de servicios facturados pero no cobrados, es decir, en este caso le deben a Terelu 440.000 euros. Luego en las imágenes que vamos a ver vamos a conocer más detalles sobre esto, porque es una cosa que también llama mucho la atención. El caso es que todo esto podría suponer una pérdida significativa para la sociedad a la que pertenece Terelu. El análisis de este experto también puso de relieve un aspecto preocupante, la falta de ingresos regulares en el día a día de la periodista. Y dice, me llamó la atención el día a día porque factura 0 euros y eso nos genera ciertas dudas que incluso pueden afectar a los acreedores. Ante esto pregunta Susana Griso que a quién le debe Terelu ese dinero y el experto responde que según su interpretación las deudas serían principalmente con acreedores particulares o a través de alguna línea de financiación, sin dar más detalles al respecto. Bueno, pues todo esto sería en lo referente a lo que se trató ayer lunes en Espejo Público, pero ahora vamos con lo que ha pasado esta misma mañana, donde en este caso han contado con la presencia del periodista Chema Garrido, subdirector del periódico El Plural, si no recuerdo mal, que fue quien destapó todo este asunto en el programa Ni que fuéramos Sálvame. Y atentos a todos los detalles que nos cuenta de la investigación y de esa deuda que tiene contraída la hija de María Teresa Campos. La primera clave, que yo creo que es por donde se inicia todo este torbellino informativo, es porque descubrimos que la empresa Terelu aparece en el BOE. Y aparece en el BOE porque la agencia tributaria, a través del Ayuntamiento de Madrid, le dice: tu empresa no está cumpliendo las obligaciones a Hacienda. ¿Vale? Es decir, la empresa de Terelu debe al Ayuntamiento de Madrid, a la agencia tributaria, una cantidad. Que no sabemos la cantidad porque eso solo sabe el Ayuntamiento, la agencia tributaria y Terelu. Pero una deuda que es consecutiva. Claro, ¿qué ocurre? Que empezamos a indagar y vemos que no solo hay una deuda que ha salido en el BOE este año, sino que hay 6 notificaciones de embargo o de ejecuciones en los últimos 6 años. A la empresa de ella. Es una barbaridad. Bueno, como podemos comprobar, el asunto no es ninguna tontería. Hay varias cosas que me llaman la atención. Lo primero de todo, la mala leche también que tienen en el Espejo Público, que fijaros en lo que ponen en el faldón. Con TD te debo dinero. Y aquí tenemos esa cifra que citábamos antes. La pregunta que lanzan: ¿podría acumular Terelu 600.000 euros de deuda? Y vemos como también se nos desgranan los datos de todo esto y vamos a escuchar qué es lo que se nos cuenta. Impuestos tendría que ser. Deudas con la administración pública. Tiene que ser puede ser impuestos, pueden ser multas, pero es evidentemente deudas. ¿Y qué nos sorprende? Decir, joder, pero si la empresa de Terelu está más o menos valorada en 1 millón de euros, como un personaje público con una empresa que tiene más o menos 1 millón de euros
no hace frente paga la a sus basura, por obligaciones. ejemplo. ¿Es administradora única de esa empresa Terelu? Ella es administradora única y está también de apoderado su exmarido Alejandro Rubio. Otro detalle que a mí me llama mucho la atención y que en este caso tampoco indagan mucho en ello, no sé si en este caso porque el exmarido de Terelu es una persona anónima, pero en esa empresa resulta que figura el de apoderado, Alejandro Rubio. Empezamos a indagar y llegamos a la segunda clave, que yo creo que es muy importante, que es que a Terelu le deben 444.000 euros. ¿Quién le debe? No sabemos. Tampoco se puede saber. Se sabe que la empresa, hay una entidad que tiene contraída una deuda amplísima, porque no estamos hablando de 444.000 euros, y que esa deuda se tenía que haber saldado el año pasado y que todavía Claro, porque no se ha si pagado. esa deuda se salda, ya no está en un problema económico. Bueno, problema económico, el problema que tiene Terelu es que no ha pagado al Ayuntamiento de Madrid lo que debe, porque para mí la empresa... Pero ayer decíamos que las pérdidas... Bueno, a mí por lo menos este es el detalle que más me ha llamado la atención. Es verdad que parece ser que Terelu no ha pagado lo que tenía que pagar, de ahí que tenga esa deuda, pero también según esta información resulta que a ella le deben, que no es moco de pavo, 440.000 euros. No se puede saber quién o qué entidad es la que le debe ese dinero, pero atentos a lo que cuentan ahora sobre esto y también a lo que dice luego la propia Terelu, que a mí es por lo menos lo que me termina de despistar. Llegar a los 600.000 euros. Es decir, si tenemos una deuda a corto plazo de 220.000 euros, pendiente de cobro 440.000, pero tiene otros 500.000 euros en inversiones que ya me gustaría tenerlos a mí, Susana. Vale. Porque, claro, Vamos a situar a qué se dedica la empresa. Claro, la empresa Esta empresa es la empresa por la que factura Terelu sus trabajos, no se dedica a ninguna otra cosa. Por lo tanto, la persona que le debe, o el ente que le debe, o la otra empresa que le debe esos 440.000, tiene que ser con algo relacionado con el trabajo que desempeña Terelu, porque la empresa, el objeto social es eso. El objeto social es programas de televisión, todo lo relacionado con medios de Una comunicación. productora es, pero ella su trabajo no lo puede facturar con empresa. A ver, nuestro trabajo hay una parte que se puede cobrar por nómina, pero hay otra parte que se puede cobrar por empresa, que son los derechos de imagen. Los derechos que yo genero de mi propia imagen, sí que los puedo estar cobrando a través de No como ustedes cobrar con la nómina, que es lo que pasaba hasta que llegó el doctor hoy. Vale, no sabemos quién debería esa cantidad a Terelu, esos 440.000 euros, pero sí hay una cosa que parece que nos queda medianamente clara, que dada la naturaleza de esa sociedad, sería una empresa que tiene que ver con las actividades que realiza Terelu en los medios de comunicación. Es decir, como bien se menciona, podría ser una productora de televisión, aunque a mí me seguiría pareciendo muy extraño. Aparte de las televisiones tenemos las revistas y no creo que haya mucho más. Si es que de cómo Terelu se ha ganado la vida durante todos estos años, sabemos que esto es sota caballo rey. Pero atentos porque ahora sí que viene la reacción de Terelu a estas informaciones, en este caso por boca de su amiga Pilar Vidal. Claro. Perfecto. Por partes. Lo del archivo este donde aparece con un recibo que son de 152,60 euros, ella me dice que no conoce ese archivo. Yo de hecho lo he tenido que googlear. Es un archivo que se llama EBE, o sea que no es de las NET, no es en las típicas o habituales listas de morosos. Es un archivo que cuando no pagas un recibo a una línea de teléfono y demás apareces en ese archivo, parece ser. Ella lo desconocía. A mí lo que me dice es que no conocía esta deuda de 152 euros, me lo puedo creer, que lo ha dicho a sus asesores, que lo consulten, que lo vean y que lo solucionen. Pero bueno, eso por poca parte de cantidad, 152 euros, Chema. pero como le estamos dando esta magnitud... Claro. Vale, esto por un lado referente a esos 150 euros de los que hablábamos antes, por los que Terelu figura en una lista de morosos, que fue en realidad con lo que empezó todo este asunto, que puede parecer una tontería, como bien se dice a lo mejor pudo ser una cosa tan tonta como que no pagó una factura del teléfono y por eso figuraría en esa lista, pero claro, esto podríamos decir que ha sido un poco la percha con la que ha empezado todo este tema, porque luego, indagando en los números de esa sociedad que tiene, aquí ya sí nos encontramos con cosas más gordas. Pero vamos a lo que le deben a ella. ¿Te ha dicho Terelu quién le debe 444.000 euros? A mí me dice textualmente, primero, respecto al préstamo ese que la sociedad de la que hablamos está sin actividad, al menos desde hace 12 años. Ha presentado cuentas. Desde hace 12 años. Chema lo desmiente. No es desmentir, es aclarar que es que ha presentado cuentas el último ejercicio económico. O sea, está activa. Por tanto, sigue presentando cuentas. Pues aquí la primera cosa que resulta desconcertante, una sociedad que según Terelu lleva sin actividad desde hace 12 años, pero que resulta que el año pasado presentó cuentas, pero es que ahora vamos a ver lo que dice de esos 444.000 euros que se supone que le deben, porque esto ya sí que nos termina de descolocar. Que yo te iba a decir que te he escuchado, es que me pases exacto de esa sociedad y yo le remitiré el nombre de esa sociedad a ver si sus asesores me explican, pero Tere me confirma que desde hace 12 años no tiene actividad esa sociedad que tiene ella. Insisto, Pilar, no tiene actividad, pero alguien le debe 444.000 euros a esa sociedad. ¿Ha dicho Terelu quién? Me dijo textual, Dios quiera que sea así, si me deben 400 y pico mil euros, nos vamos de viaje, te invito.
O sea, que no le consta, no le consta. Pero al viaje teníamos que llevar a la Chema, que es quien lo ha sacado. Pues, Y a mí, los tres. a ver, Estos soy mejor amiga de Terelu. a ver, Pilar, espera, que te responda Chema rápidamente. Son datos oficiales, todas las empresas están obligadas a presentar cuentas, tiene patrimonio, está valorado en 1 millón de euros y efectivamente tiene una deuda, según las últimas cuentas publicadas en 2023, de 444.000 euros. Son datos que van a misa, igual que el registro, que efectivamente... Pues, Chema, gracias. Bueno, pues qué decir, es alucinante todo. Resulta que a Terelu le deben 440.000 euros, ni siquiera ella, al menos según dice, estaba al corriente de esta circunstancia y dice que si de verdad le deben ese dinero, que coge e invita a todos a que se vayan de viaje. Pues hombre, digo yo que lo primero que tendrá que hacer es saldar esas deudas que tiene pendiente. Pero en cualquier caso no se termina de entender nada, da la sensación de que algo raro hay detrás de todo este asunto, o yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Además, de un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis, no se os olvide activar la campanita. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.